Buenas tardes a todos. Mi nombre es Katie Torelva Ramos y vamos a continuar con la ponencia y vamos a dar la bienvenida al psicólogo doctor Wolfgang Reina, quien tocará el tema El suicidio en los adolescentes, un problema en crecimiento. Doctor en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, máster en Neuropsicología Clínica por la Universidad Internacional de La Rioja, máster en Psicología General y Psicología Infantil y Juvenil por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, especialización en Diagnóstico y Abordaje en Abuso Sexual por la Universidad Francisco Gaviria, posgrado en Abuso y Maltrato Infantil, Feminicidio, Autismo, Drogodependencia y Adicciones, Psicología Perinatal, Psicobiología Experimental y Evaluación Neuropsicológica por la Universidad Nacional de Córdoba. Especialización en Coaching y Programación Neurolingüística por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Es capacitador en la Federación de Estudiantes de Psicología de Lima, fundador y escritor del blog Psicofelices, miembro de la American Psychological Association, conferencista y ponente para distintas universidades, entre públicas y privadas. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Wolfgang. Bienvenido, doctor Wolfgang. Puede comenzar. Bienvenido, a ver. ¿Tú vas pasando la diapositiva o la paso yo? Ok, perfecto. Bueno, este tema de preámbulo se centra más que todo en lo que sería el suicidio en los adolescentes, ¿verdad? Y las tasas que estadísticamente, como todos sabemos, los profesionales que están aquí, se han ido incrementando, sobre todo después del fenómeno de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? En diferentes tipos de factores que vamos a ir analizando mucho más adelante. Ahí en la primera diapositiva les traemos una breve introducción de lo que será esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy, donde muchos vamos a tener que interactuar. Sé que es un flagelo que va en crecimiento, también sé que es un flagelo que muchos ya en consultorio lo han tenido que tratar y que sabemos el impacto que tiene en la sociedad en su totalidad. Es un fenómeno humano, ¿verdad? El suicidio, que se presenta desde que el hombre ha iniciado su ciclo de vida en la Tierra, que hasta la fecha se conoce muy poco, ¿verdad? Sobre todos los factores implicados. Todavía está en estudio muchos factores y muchas cosas que afectan directamente, sobre todo en la exponencialidad de crecimiento en las tasas de suicidio. Sin embargo, en la población adolescente es un factor de riesgo en muchos países muy elevado. Sobre todo aquí, cuando revisamos varias tasas actualmente en el Perú, vemos que hay un incremento en la población joven en comparación a la
población adulta. Entonces son muchos los factores que realmente pueden influenciar en un adolescente para que tenga la ideación suicida y por ende también lleve a cabo lo que sería el suicidio en su totalidad. Relaciones sexuales, factores socioeconómicos, adaptación del género, padecer de algún trastorno psiquiátrico o de alguna enfermedad mental, el nivel de estudios que también haya alcanzado ese adolescente o en que se encuentre ese adolescente, problemas en la secundaria o en la escuela, cuando hablamos también de preadolescencia, entre otros. Puntualmente también pudiésemos citar aquí o añadir lo que serían las tecnologías de información en lo que se refiere a estos mecanismos de interacción social o llamados actualmente redes sociales. Siguiente. Ok. ¿Cuáles son las causas del intento de suicidio en los adolescentes? Como ya hemos visto en la pequeña introducción, son muchas las causas, ¿verdad? Pero hay que saber que la adolescencia, como es un proceso en el desarrollo del individuo, con mucho estrés, todos pasamos por momentos coyunturales en nuestra adolescencia donde nuestros cambios hormonales físicos van a causar un gran impacto, ¿verdad? También esto del medio ambiente puede activar ciertas patologías. También esto del medio ambiente puede influir, ¿verdad? En la autoestima y otras cosas que en la adolescencia pueden tener un impacto muy significativo en lo que sería su estabilidad y funcionalidad emocional. Entonces, estos cambios en el cuerpo, el estrés cotidiano o diario, el que vive sujeto un adolescente porque tiene los estudios, porque tiene el tema también familiar, entonces esto le impide de alguna manera tener un raciocinio adecuado o una maduración para resolver problemas y tomar también decisiones puntuales. Por eso vemos que la adolescencia es una etapa donde se fluctúa mucho el tema emocional, donde hay mucha problemática a nivel socioemocional y es prácticamente un caldo de cultivo para los que estamos tratando el tema del suicidio. Siguiente. En algunos adolescentes, porque no en todos, ¿verdad? Estos cambios del desarrollo van a caer con total normalidad, pero en otros, acompañados de repente de algún tipo de evento que se puede llamar como un detonante, ¿no? Que son el divorcio o cambios en el colegio, cambios inclusive de dirección del colegio o cambios también en su vivienda, ¿verdad? Lo que sería una mudanza, el cambio también de amistades. Hay personas que arraigan mucho esto de la amistad y estos cambios también le pueden producir algún tipo de inestabilidad emocional. Entonces son periodos de muchas dificultades que ellos no tienen a veces la capacidad como para lidiar con esas situaciones, entonces le pueden resultar un poco abrumadores. Entonces para algunos el suicidio aparece como una solución eficaz a estos problemas que se le están presentando, lo que se denomina también en muchas áreas de ciencias sociales como visión de túnel o desesperanza. Siguiente. Entonces vamos a ir de lleno a lo que serían analizar varios de los factores de riesgo o los más importantes a la hora de hablar del tema del suicidio en los adolescentes. El primero sería el factor de riesgo del suicidio en el clima social familiar, ¿verdad? Que es prácticamente donde ocurren mayormente este tipo de eventos, ¿verdad? Desempeña una función, ¿verdad? Privilegiada porque ahí es donde el individuo hace su vida diaria y es el clima donde está la influencia directamente de sus padres, representantes o cuidadores, ¿verdad? Ahí es donde vemos que se forma la personalidad y ahí también donde se pueden detectar factores de riesgo, ¿verdad? Estas señales que manda el individuo antes de empezar a tener la ejecución del suicidio, porque primero pasa la ideación suicida para después llegar a cometer el acto. Pero en la ideación suicida siempre los individuos mandan cierto tipo de señal que estos padres, cuidadores o responsables tienen que estar muy doctos para detectarlas y poder canalizar a tiempo eso que está pasando y poder de repente iniciar algún tipo de proceso terapéutico o algún tipo de charla que logre volver a estabilizar la funcionalidad emocional del individuo y no siga llevando a cabo esa ideación suicida. Entonces vemos como la parte familiar juega un papel muy importante a la hora sobre todo de empezar a detectar las señales iniciales de que esa persona está pasando por un momento de dificultad y que puede ser que esté tratando de idear algún tipo de plan
de solución rápida, porque vemos que el suicidio lo que es una solución rápida para una persona inmadura, tratar de resolver algún tipo de problema que le está representando. Otros factores que también son importantes, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, es el factor cultural y sociodemográfico, ¿verdad? El estatus socioeconómico juega un papel muy importante porque sabemos que muchas personas están en esta tendencia del materialismo, ¿verdad? Entonces una persona que está en la tendencia del materialismo va a tratar de canalizar su felicidad o su estabilidad a través de lo material. Entonces estos adolescentes que se encuentran vulnerables, con situaciones vulnerables socioeconómicamente hablando, entonces pueden resultarse afectados por esta tendencia del materialismo. Entonces sería también un factor de riesgo considerable a esos adolescentes que se encuentran de repente en zonas no pudientes o en ambientes donde hay carencias económicas. También se pueden incluir lo que son los desplazados, los pueblos indígenas, poblaciones migrantes, que tienen también este desarraigo a la cultura. Entonces, todas estas carencias a nivel básico y a nivel económico, entonces influye mucho a la hora que estos adolescentes presenten ese factor de riesgo para lo que sería el tema del suicidio. Otro siguiente, ajá. El crecimiento individual, no, la anterior. Ah, ahí está bien, colega. El crecimiento individual de cada joven se entrelaza con la tradición cultural que haya arraigado en la región donde esta persona se desenvolvió, donde se crió, ¿verdad? Entonces, los niños y los jóvenes que carecen de raíces culturales tienen marcados problemas de identidad y carecen de un modelo para la resolución adecuada de conflictos. En algunas situaciones de estrés pueden recurrir a comportamientos autodestructivos, tales como el intento del suicidio o el suicidio. Entonces vemos que esta vulnerabilidad de las personas, no solo migrantes de otros países, sino de la misma migración interna, ¿verdad? De un determinado país o de una determinada región, juega un papel fundamental porque hay un desarraigo cultural. Entonces, este sentido de identidad propia que se va perdiendo en algunos jóvenes por el hecho de estar en un país, en una región que ellos no consideran de ellos o que no consideran pertenecer a esas regiones. Entonces es un factor importante. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a llegarle estos pensamientos invasivos, estos pensamientos autodestructivos y empiezan también ya con lo que sería la ideación suicida y después la misma ejecución del suicidio en su totalidad. Siguiente. Aquí hablamos también de un tema muy importante y es el género, que influye determinantemente por todas las consecuencias negativas, ya que estamos muchos en ciertas localidades, ¿verdad? Donde todavía hay ciertos paradigmas en lo que se refiere al tema de género. Entonces, cuando hablamos de inconformismo de género y las cuestiones de identidad o orientaciones sexuales, constituyen un factor de riesgo muy importante para los comportamientos suicidas, no solamente de los adolescentes, sino también de adultos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cultura homofóbica. La cultura homofóbica da como consecuencia directa que estos individuos o estas personas tengan el suicidio como una herramienta fundamental para acabar con el sufrimiento interno que sienten por toda la estigmatización o por todo lo que la homofobia pueda causar directamente en estos individuos. Entonces, los problemas en el colegio también son considerados como un factor de riesgo para el suicidio de los adolescentes. ¿Cuáles son los problemas en el colegio? Lo que todos sabemos. Si hablamos de género, también son comportamientos homofóbicos, y si hablamos de problemas que no son de género, podemos asociarlos al bullying escolar, al acoso escolar, a la falta también de autoestima para estar conforme consigo mismo y generar amistades. También esta identificación que tienen que tener los adolescentes en los mismos grupos de sus pares, que a veces no se da con total normalidad o funcionalidad. Entonces, sí es un factor de riesgo muy importante cuando vemos estos adolescentes aislados o que simplemente están teniendo amigos virtuales, que no lo ves de repente conformes, ¿no? Con estos círculos de amistades que se dan propiamente en las escuelas y secundarias. Entonces es un factor de riesgo también considerable cuando hablamos de los factores de riesgo para
lo que sería el suicidio. Siguiente. Vamos a entrar en un factor que es un poquito más largo, porque es el más importante de los que les traigo hoy día para esta charla, que sería el factor familiar y los aspectos negativos premios. El medio familiar, cuando presenta conflictos, y vamos a ahondar mucho en lo que serían los hogares disfuncionales, ¿verdad? Un hogar disfuncional es un hogar donde se presentan conflictos. Estos conflictos tienen una total o un total impacto, ¿verdad?, en todos los integrantes de la familia. Entonces, es un factor de riesgo importante, sobre todo para lo que sería la parte adolescente. ¿Por qué la parte adolescente? Porque es la parte menos madura, es la parte menos experimentada, es la parte que tiene menos experiencia de vida. Entonces, todo lo que está sucediendo en esa disfuncionalidad va a afectar la estabilidad emocional de estas personas. Entonces, es una familia que con el tiempo se vuelve nociva sin saberlo, porque muchas veces sabemos que lo hacen de manera inconsciente debido a todas esas carencias de, de afectividad o esas carencias que traiga el individuo, esa mala información con que se ha formado en también hogares previos, ¿verdad? O anteriores. Entonces se convierte en un medio patógeno, ¿verdad? Es decir, no cumple con su papel, que es la protección del individuo, es darle al individuo todas las herramientas, sobre todo a nivel socioemocional, para que pueda tener una estabilidad y pueda funcionar en el medio ambiente. Entonces, cuando las relaciones entre los individuos que ponen la familia son inadecuadas, estas relaciones contribuyen a incrementar el riesgo de la conducta suicida. Siguiente. La ausencia de la calidez familiar. Muchas veces vemos hogares, los que han tratado ya el tema en terapia de familia, vemos como muchos hogares, sí, cuando aún se supla lo que es la parte económica, cuando tenemos este padre que simplemente es proveedor o esta madre que simplemente es proveedora, pero que no tiene tiempo para interactuar con sus hijos, no tiene tiempo para preguntarle cómo le está yendo en la secundaria, para revisarle las tareas, para preguntarle inclusive por sus amigos o para simplemente preguntarle cómo se está sintiendo, es una ausencia de calidad familiar. Entonces, ¿ves? Vemos como nosotros, los profesionales de la salud, sabemos que es muy importante esa parte, inclusive hasta mucho más que la parte económica, porque el individuo, como ser racional, emocional, como ser que tiene que interactuar con diferentes personalidades durante el día, eso lo va a afectar, sobre todo en esa etapa de la vida donde todavía es inmaduro, entonces le va a generar muchos cambios a nivel emocional y si no existe esa comunicación entre los padres, si no han generado esa confianza, entonces va a ser un caldo de cultivo ese clima disfuncional cuando hablamos de ausencia de calidez familiar, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver o lo podemos interlazar con lo que sería la resolución, ¿verdad? De los problemas, porque si él me tratan bien, en mi familia se supone que yo he desarrollado inconscientemente varias herramientas de inteligencia emocional, entonces voy a poder resolver los problemas de una manera mucho más adecuada. Inclusive también puedo haber aprendido a través del ejemplo de esos padres o de esos cuidadores cómo ellos resuelven sus problemas de manera adecuada. Entonces voy a ser un individuo que mucho más fácil voy a resolver mis problemas, pero cuando no existe ese ambiente, cuando es todo lo contrario, entonces ese adolescente lo que tiene es una falta de soporte para contrarrestar los efectos de eventos vitales como el estrés, como la depresión, como la ansiedad o con los mismos problemas que les pueda estar generando la misma vida diaria en ese hogar o la vida que también está haciendo en los otros entes que sería en la escuela o el colegio. Siguiente. Otros factores asociados al entorno familiar. Trastornos psiquiátricos o enfermedades mentales de los padres. Sabemos que para un adolescente esto va a ser muy estresante porque ellos no tienen herramientas como para poder lidiar correctamente con esto. Por eso siempre se recomienda que cuando estos cuidadores están pasando por este tipo de síndromes o patologías, ¿verdad? Se incluyan también en ese equipo multidisciplinario los adolescentes para uno darle información adecuada para su edad y que ellos también puedan gestionar y entender un poco mejor por qué están pasando estas personas o qué es lo que están sintiendo estas personas con estos síndromes, estas patologías y ellos no resulten tan afectados emocionalmente, ¿verdad?
Lo otro sería lo contrario, que son los ambientes demasiado normativos, ¿verdad? O esos demasiado coercitivos, que es cuando tengo este padre que no me deja hacer nada, absolutamente nada, no me deja participar, no me deja salir, no me deja tener amistades. Entonces, sería también un factor totalmente importante a la hora de que este individuo se sienta humillado, se sienta cansado, se sienta coercitivo, ¿verdad? En estas libertades individuales propias también de los deseos de un adolescente, entonces se siente incomprensivo, inseguro, ¿verdad? Se puede empezar a juzgar de manera muy negativa, se puede empezar a cambiar el papel, a ser víctima, ¿verdad? O a culpabilizarse de todo lo malo, y entonces aquí vemos que va a desarrollar, ¿verdad? Un sentido de repente de desamor, un sentido de desconexión con esa parte emocional y funcional que necesita cualquier ser humano para estar tranquilo, pero también podemos estar en el otro escenario, que es el muy permisivo, que es cuando yo permito que ese adolescente haga todo lo que le plazca. Inclusive hay hogares que me he conseguido donde ni siquiera dan cuentas, y esto no quiere decir que el individuo tenga que marcar una tarjeta de salida y de llegada o que tenga que rendir cuentas siempre, sino que tiene que ver más con la desinformación o con la falta de comunicación entre esa familia. Entonces, estos hogares que también son demasiado permisivos, también van a ser un caldo de cultivo para que se vayan perdiendo los valores de la verdad, de la justicia, del amor, y también ese adolescente va a ir desarrollando conductas negativas que más adelante le van a jugar en contra en lo que respecta al tema del suicidio. Siguiente. Aquí también nos podemos encontrar en estos aspectos del tema familiar el abuso del alcohol, de las sustancias ilegales y también de ciertas sustancias legales, porque sabemos que también pueden ser padres que hayan desarrollado algún tipo de adicción a ciertos remedios o a ciertas medicinas. Entonces eso también va a ser un factor considerable cuando hablamos de abuso de sustancias, ya sea alcohol, de sustancias legales o ilegales. Las conductas antisociales, que sabemos que se ven mucho en estos hogares disfuncionales, ¿verdad? Donde uno de los cuidadores puede presentar una conducta antisocial, y como son ejemplos directos para estos adolescentes, entonces van a ser siempre factores fundamentales a la hora de que ellos puedan desactivilizar, ¿no? Su parte funcional, y empiecen a desarrollar ciertos pensamientos que no son propios para una persona que esté en una completa cabalidad mental. Antecedentes familiares de suicidio también es un factor de riesgo, aunque no muy grande, pero sí es un factor de riesgo. Intento de suicidio también es un factor de riesgo en personas familiares que sean muy allegadas a estos adolescentes. La violencia familiar, sí, en comparación con los antecedentes familiares de suicidio, sí es una estadística mucho más grande. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia familiar o intrafamiliar, que incluye el abuso físico, el psicológico y el sexual, vemos que las consecuencias psicológicas para estos individuos que han padecido estos traumas van a ser muy grandes, y por ende pueden entender que el suicidio es una solución muy práctica para esa dolencia, ese trauma o ese sufrimiento que ellos están pasando. Aún después que ni siquiera ya esté pasando este evento, en las consecuencias psicológicas del trauma cuando no es superado, es un factor de riesgo muy, muy importante a la hora que estas personas empiecen a tener la ideación suicida para luego hacer lo que sería la consumación ya del suicidio. Aquí volvemos al punto que ya había explicado anteriormente, ¿verdad? La mala o poca comunicación intrafamiliar, ya se lo traté de decir directamente en el primer tic. La constante agresión intrafamiliar, que también puede ser física o verbal. En muchos hogares funcionales esto es algo que es parte de su cotidianidad, lo normalizan prácticamente. Esa comunicación con lisura, esa comunicación con violencia, esa comunicación con agresividad. Entonces va mellando esa parte emocional y funcional de estos adolescentes, y por ende van a idear una salida que no es la solución óptima a todos sus problemas. El divorcio, la separación, inclusive el fallecimiento de alguno de los padres o de ambos padres también es un factor importante en lo que sería el desarrollo de ciertas conductas a estos adolescentes. ¿Por qué? Porque se sienten solos,
porque sienten que ya no valen nada, porque se sienten desprotegidos, sienten que estas personas que estuvieron con ellos durante un lapso de tiempo ya no van a estar más con ellos. Entonces, esta falta de protección, esta falta inclusive de amor, los puede llevar a desarrollar, ¿verdad? Ciertas conductas de la ideación suicida. El desempleo en la familia. Sí, a veces cuando estos adolescentes están acostumbrados a tener o cubrir las cosas básicas, no solamente de ellos, sino que también ven las cosas básicas del hogar en su totalidad, y ocurren estos casos de desempleo donde empieza a haber una caída socioeconómica, también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer las actividades que normalmente hacían, ya no pueden cubrir las necesidades que normalmente le cubrían, y entonces empiezan a caer en estado de tristeza, y esa tristeza mal gestionada puede empezar a calar en una ideación suicida. El acceso fácil a armas de fuego. Esto lo vemos mucho, sobre todo en países donde se permiten, ¿verdad?, con mayor facilidad lo que es la tenencia de armas, como accidentalmente o voluntariamente es un factor de riesgo para lo que sería el suicidio en jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy fácil para una persona que esté pasando por un momento dificultoso, que no sepa cómo gestionarlo y que llegue el pensamiento de la ideación suicida, tenga un objeto con el cual lo use como un medio mucho más rápido para solucionar este problema que se le está presentando. Y entonces, si es un factor de riesgo muy considerable, el acceso fácil a las armas de fuego en esos hogares donde es muy frecuente que estén estos objetos. Siguiente, los constantes cambios de domicilio. Sí, muchas veces esto lo que crea en el individuo es una inestabilidad funcional, porque siente que no pertenece a ningún sitio. Estos hogares que lamentablemente pasan de un sitio a otro, pasan de una dirección a otra, no le dan esa estabilidad que necesita primordialmente los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son personas que están en un proceso de desarrollo, están en un proceso de construcción de la personalidad, están en un proceso también de afinidad con sus pares. Entonces, estos cambios constantes de domicilio, donde ellos tienen que cortar amistades, de repente por ahí, en los adolescentes un poco más de más edad, algún tipo de novio o enamorada, va a calar mucho en lo que sería la parte emocional. Entonces estos cambios constantes de domicilio también van a ser un factor muy importante en lo que se refiere a lo que primero sería la ideación suicida, antes del suicidio. El hacinamiento en el hogar. Vemos como las tasas estadísticamente refieren que en los estratos mucho más bajos, la estadística del suicidio es mucho más alta. Sí, ¿por qué? Por las carencias socioeconómicas, por las carencias que también se pueden dar en el hogar a nivel de no tener espacio para mí, de tener que compartir de repente mi cama o mi cuarto con otras personas, y entonces va a disminuir lo que sería la funcionalidad de este ser humano, va a calar mucho en lo que sería su parte de su autopercepción, de su autoestima, de cómo se ve él mismo en su misma sociedad. Y sí, estos hogares que están muy cargados de personas, como mellan mucho en lo que serían las libertades básicas del individuo, entonces puede causar un daño emocional que va a conducir en muchos, lamentablemente, en una ideación suicida. Las humillaciones a los adolescentes, o estos llamados de atención que a veces tienen ciertos cuidadores de mala manera, ¿no? Inclusive puede ser frente a sus amigos, porque hay personas que no saben gestionar correctamente o no tienen una buena comunicación para hacerse entender, pierden los cabales rápidamente, y puede ser que lleguen a humillar a estos adolescentes frente a otras personas. Y muchas veces lo pueden hacer delante de sus amigos, que son las figuras donde menos tienes que hacer ese tipo de actos, porque son las personas con que ellos de repente han generado confianza, porque son las personas que han interactuado o interactúan mucho más con ellos, ¿verdad? Son personas que ya pueden haber creado inclusive lazos de una afectividad mucho más profunda. Entonces, cuando tú humillas a un ser humano delante de una persona que él le tiene confianza, que tiene un lazo de afectividad mucho más profunda, entonces esto va a influir mucho en lo que sería su estabilidad emocional, y puede empezar a generar un estado de tristeza, un estado de depresión, y empieza por ahí un pensamiento intrusivo que no sabe lidiarlo de buena manera,
y empieza lo que sería el camino para la ideación suicida. Una inadecuada educación para una sexualidad plena. Sí, los cambios hormonales también vienen cargados de mucha testosterona, de muchas hormonas que necesitan ser canalizadas, que muchos adolescentes, propios por su edad, no saben cuál es la buena manera, no saben inclusive cuál es la sexualidad plena o cuál es la sexualidad lógica, esa de autocuidado, de cuidarme a mí para poder también cuidar a los demás. Entonces, esa inadecuada educación para una sexualidad plena también es un factor de riesgo porque uno puede ser por las enfermedades que ellos puedan contraer, ¿no? Por tener de repente ciertos actos con personas que puedan tener alguna enfermedad. Y otro es que pueden tener estos actos sexuales por lazos afectivos, pero como no son lazos afectivos que estén completamente fuertes, simplemente son algo de paso en el tiempo, uno siempre ve que en estos casos hay uno que tiende a enamorarse o a gustarle más al otro, y si el otro tiene esta tendencia que no está viendo las cosas de esa manera, simplemente como algo de paso, entonces esa tristeza muy marcada por haberte entregado a una persona que no te valora, que no te quiere, que simplemente te usó de paso, puede empezar a generar un malestar emocional muy negativo en esa persona y empieza también ya lo que serían sus episodios de la ideación suicida. Las enfermedades terminales e infecciosas. Esto también es un tema también que no es tan fácil de debatir, porque también lo pudiésemos asociar inclusive con la eutanasia, ¿no? ¿Verdad? Pero que es un tipo también de terminación, pero mucho más consciente, por una afección, ¿verdad? Terminal, ¿verdad? O por una infección que sabemos que a largo plazo no va a tener ningún tipo de cura. Entonces, las enfermedades terminales o infecciosas en la adolescencia van a ser también un factor de riesgo para que la persona empiece también a idear lo que sería la parte suicida. Pero que, vuelvo y repito, si esta partecita de aquí o ese factor de aquí sí da mucho a qué debatir porque sabemos que hay enfermedades que son muy, muy graves, hay infecciones que son muy, muy graves, pero tendríamos que tratar de hacer que sea algo mucho más consciente a la hora que lo asociemos a la eutanasia, que sabemos que es algo mucho más consciente, no es una terminación mucho más consciente, no es un suicidio como tal, porque no viene tampoco de una tristeza, sino de una afección, ¿verdad? De algo que sabemos que tiene un mal término ya para nosotros, pero que sí considero yo que a un adolescente se le tiene que dar toda la información y todas las herramientas para que pueda participar en esa decisión en el caso que estuviese consciente, ¿no? En esa enfermedad terminal o en esa infección. Siguiente. Los trastornos psiquiátricos o mentales, en cualquier adolescente como en cualquier persona, van a generar comorbilidades, ¿verdad? Casi nunca a nosotros se nos presenta un paciente con una sola afección. Siempre cuando vamos a la historia clínica, cuando ya pasamos a la segunda sesión y empezamos a ahondar más sobre nuestro paciente, vemos que sí, que hay otras patologías o síndromes, mayormente es así, ¿verdad? Depresión, trastorno de ansiedad, abuso del alcohol, abuso de drogas, trastorno de la personalidad, trastorno psicótico, el esquizofrénico, ¿verdad? Inclusive intentos previos a suicidio son factores de riesgo en lo que se llama la parte mental o psiquiátrica del adolescente. Vuelvo y repito, muchas veces la parte no madura del ser humano en esa época de la vida, al no saber lidiar o gestionar muy bien con las emociones, sobre todo cuando ya tengo yo una o dos patologías o síndromes, no estoy bajo el cuidado de ningún profesional de la salud mental, no estoy llevando ningún tipo de terapia, no estoy llevando ningún seguimiento, a veces ni siquiera sé qué es lo que tengo, son factores de riesgo fundamentales a la hora de empezar a tener lo que sería la ideación suicida y después el suicidio consumado. Siguiente. El estilo cognitivo y la personalidad. Alta impulsibilidad, estas personas que tienen estos problemas, ¿verdad? De comportamiento, comportamiento a nivel de un mal gestionar de la ira, del carácter, del temperamento, un humor inestable, estas personas que también están muy cargadas emocionalmente, que no han sabido lidiar bien en la gestión de las emociones, irritabilidad, eso ya también lo podemos asociar con el primer factor de la impulsibilidad,
Las conductas irreales, fantasías o vivir en un mundo ilusorio. Sí, muchos jóvenes viven en una burbuja y por lo menos en lo que sería en el tema de las redes sociales vemos que es un mundo totalmente de una burbuja donde se quiere expresar ciertas cosas que no van acorde a la realidad de ningún individuo, entonces eso sería vivir en un mundo ilusorio. Entonces cuando te enfrentas con el mundo real, con el mundo de verdad, tienes ese choque emocional y si no tienes esa capacidad, o sea, herramientas para poder lidiar con todo lo que está pasando en tu cabeza, se va a convertir en un factor de riesgo o se convierte en un factor de riesgo para lo que serían estos adolescentes. La conducta antisocial, que la vemos muy marcada en ciertas sociedades, ¿verdad? Individuos que ya a partir de los 10, 11 y 12 años empiezan a tener esta conducta antisocial por pertenecer de repente a familias disfuncionales donde la parte antisocial esté muy marcada o por pertenecer también a grupos donde la parte antisocial ya está empezando a emerger, se convierte también en un factor de riesgo porque como el individuo está en un proceso de aprendizaje, de maduración y de adquirir nuevas experiencias, puede llegar a un momento determinado que no se sienta ninguna afiliación con eso que está haciendo y esa tristeza inmensa que lo va a embargar va a empezar de repente a buscar un mecanismo como lo que sería el suicidio para terminar con ese sufrimiento. La baja tolerancia a la frustración, vemos ciertos individuos, ¿verdad? O adolescentes que no han desarrollado muy bien esta capacidad de lidiar correctamente con una frustración y se puede convertir también en un factor de riesgo importante. La orientación sexual, ya lo hemos hablado anteriormente, lo volvemos a repetir, ¿verdad? El bullying, la homofobia, la estigmatización, todo esto o estas consecuencias negativas que, que generan, ¿no? El que un individuo pertenezca, ¿no? A cierto género, que tenga una identidad sexual muy marcada, se convierte en una estadística muy importante a la hora de ver esta parte que se llaman los factores de riesgo, ¿no? La conducta de imitación, personas que no tienen una personalidad definida, personas que simplemente ven a otros y tratan de agarrar ese modelo. Si bien es cierto que tú puedes agarrar un modelo para tú trazar un camino y para tú ir trazando un poco tu destino, si bien es cierto que es una manera correcta de agarrar un modelo, no quiere decir que tú lo tengas que imitar. Tú agarras el modelo como un ejemplo a seguir, pero no tiene que ser una imitación, porque todos somos diferentes. Y como todos somos diferentes, tenemos que desarrollar nuestra propia esencia. No podemos perder nuestra propia esencia. Entonces, a veces hay conductas por imitación que no lo manejan desde ese punto de vista, sino que se convierten prácticamente en una copia de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando yo me convierto en una copia fehaciente de una persona, quiere decir que yo no tengo autoestima, quiere decir que yo estoy mal con lo que yo veo en el espejo, que yo estoy o estoy teniendo una mala percepción de mí mismo y todo lo que haga ese individuo también me va a afectar a mí, porque yo quiero ser como él, porque yo estoy disgustado conmigo mismo. A veces puede ser de manera consciente, como también puede ser de manera inconsciente. Entonces, esto puede conllevar a que sea también un factor de riesgo considerable cuando hablamos del suicidio de los adolescentes. Siguiente. Aquí vamos a entrar un poquito en lo que serán los factores biológicos, ¿verdad? Entonces, estos estudios que lo han hecho ya a nivel de neurociencia ven que en ciertos jóvenes suicidas, en esos estudios, en esos artículos científicos que se han publicado, han referido bajos niveles de serotonina, ¿verdad? Y de su metabólico en el ácido hidroxiacético, que es el 5-HIA, ¿verdad? Se han encontrado además niveles disminuidos de ese ácido en el líquido cefalorraquídeo en pacientes deprimidos que han tenido intentos suicidas con métodos violentos, bajas concentraciones de receptores serotoninérgicos, presinápticos y altas concentraciones en receptores oxinápticos. Estas anomalías se han encontrado, ¿verdad? O se han localizado en la corteza ventrolateral prefrontal de víctimas de suicidio y de aquellos que han realizado también intentos suicidas. Sabemos que esta es la última parte que termina de desarrollarse en el cerebro, que prácticamente es lo que nos diferencia de los animales y es la parte donde más se hacen los estudios a nivel de medir lo que serían los neurotransmisores o estas hormonas encargadas de la funcionalidad emocional de un individuo. Siguiente.
debido a que la corteza ventral prefrontal juega un papel importante en la inhibición de la conducta o del comportamiento. Es probable que las irregularidades cetologénicas en esta área hagan más fácil que un suicida potencial tenga control sobre sus impulsos suicidas, ¿verdad? Conocer el estatus biológico de los que intentan el suicidio puede tener un valor muy práctico, y las bajas concentraciones de los ácidos ya mencionados poco después de un suicidio se pueden diferenciar entre los que podrían cometer un suicidio o repetir el intento de un año y aquellos que no. Siempre es bueno tener como estos tics a nivel de neurociencia para también ver cómo funciona un poco la biología del cerebro de una persona que haya intentado, no solamente que lo haya consumado, sino que ya lo haya intentado o que lo haya inclusive pensado. Siguiente. Aquí también vamos a un punto importante, creo que en la actualidad sería uno de los puntos más importantes porque ha cambiado mucho lo que sería el panorama en lo que se respecta a los factores de riesgo en el suicidio, no solamente en los adolescentes, sino también en los adultos, ¿verdad? Que es la influencia del Internet. A pesar de que no hay estudios muy marcados hasta la presente fecha, porque mayormente se están haciendo en pandemia y pospandemia, entonces todavía están en el rango de tiempo que tienen que durar estos estudios científicos, ¿verdad? Sí se puede decir, por lo que se sabe hasta ahora, que la influencia del Internet como fuente de información sobre la conducta suicida es una realidad. Es un nuevo problema que se añade a toda la problemática que compete el tema de suicidio en toda su generalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque plantea inquietudes, interrogantes sobre qué tipos web albergan este conocimiento y sobre todo quiénes proporcionan la información que promueve al suicidio, alentando al usuario de forma individual o inclusive de forma colectiva a realizar este tipo de mecanismo que es totalmente ilógico e impensable para cualquier ser humano, ¿verdad? Pero sí, se van a conseguir que lamentablemente en el Internet hay muchos foros chat, muchas web o mucha información que actualmente busca el individuo para terminar con su vida. Entonces, a pesar de que no hay estudios tan marcados, sí hay una relación porque se pueden conseguir este tipo de información muchas veces en países que no existe ningún tipo de regulación sobre este tema. Siguiente. Teniendo en cuenta, por lo menos cuando hablamos del suicidio en Europa, ¿verdad? Que es la segunda causa de muerte y no la guerra, no es ningún conflicto bélico, ¿verdad? Imagínate la tasa tan alta de suicidio en Europa. Entonces, no es difícil conocer de dónde viene y cómo se comunican principalmente la población adolescente cuando hablamos por lo menos de la población adolescente, que sabemos que es una población muy digital y por eso es mucho más fácil para ellos acceder a este tipo de información, ¿verdad? Entonces, actualmente se dice que por lo menos el 20 de los por ciento de los suicidas han interactuado en Internet, ¿verdad? Y se dan precisamente entre adolescentes y adultos jóvenes. A pesar de la controversia y el conflicto que sugiere esta forma velada de la realidad, se oculta también mucho tras los beneficios, porque sabemos que el Internet es muy bueno porque nos permite llegar a varios lugares al mismo tiempo, tener información de primera línea, tener en realidad acceso a mucha información, pero también tiene su parte negativa, que es que hay muchos sitios que no son regulados. Entonces, como esos sitios no son regulados o no existe una regulación en su totalidad, entonces nosotros podemos crear cualquier tipo de contenido. Obvio que va a haber un contenido bueno, pero también va a existir la otra contraparte, que es el contenido negativo. En este tema van a conseguir mucho contenido, un contenido prácticamente libre, que para una persona que esté ideando una solución suicida para terminar con su problema, va a ser una influencia mucho más efectiva de ellos digerir y de ellos realizar, porque no solamente se habla del suicidio como tema, sino que se sugieren formas y métodos de cómo una persona también pudiese acabar con su vida en determinado momento. Entonces, un joven inexperimentado, un adolescente que está en proceso de desarrollo, un adolescente con una corteza prefrontal poco madura, un adolescente que simplemente está empezando su vida, es una presa prácticamente, porque yo lo veo más que todo es como una presa muy fácil para caer en ese tipo de información que no debería existir, pero le repito, como no existe una regulación en su totalidad, entonces es muy fácil que existe este tipo de contenido en la Internet.
La siguiente. Los medios de comunicación social. Cuando hablamos de medios de comunicación social es porque vamos a tratar de meter en esa frase todo, lo que es la internet, lo que es las redes sociales, lo que serían las TIC de información. Sabemos que juegan un papel fundamental en todo el ámbito de la vida de un ser humano actual. Prácticamente sin eso, ahorita no funcionaría el 90% del mundo. Inclusive ahorita con este cambio radical, que dentro de unos años lo vamos a ver más marcado, que es la inteligencia artificial. O sea, ya es algo que es una realidad, es algo que es una realidad con la cual nosotros ya debemos empezar a coexistir. Entonces, sé que esto tiene un impacto muy positivo, pero también tiene su contraparte, que es el impacto negativo, que muchas veces no se analiza porque sabemos el peso que también tienen todas estas corporaciones, que son las líderes de este tema del Internet y este tema de las redes sociales o los medios de comunicación social ya masivo digitalmente, ¿verdad? Entonces, hay que entenderlo desde el punto de vista que estos adolescentes actuales son los que se denominan, ¿verdad? Los nativos digitales o la generación nativa digital. Entonces, ellos tienen acceso a una gran cantidad de información, muchas veces sin filtro, muchas veces sin la supervisión de un adulto. Entonces, como van a conseguir diversos temas, van a conseguir también este tema del suicidio y por eso esas conductas suicidas se han incrementado en la población infanto-juvenil durante y después de la pandemia. Esto sí está comprobado, pero vuelvo y le repito, lo que sería el tema del impacto general de la Internet y el suicidio, todavía está en proceso de investigación y que más adelante veremos en unos años posteriores cuáles han sido todos estos artículos y estas investigaciones, sobre todo a nivel ya científico. Pero sí hay una realidad que es que sí se han incrementado por los medios de comunicación social las tasas de suicidio en la población infanto-juvenil. Siguiente. Entonces serían denominadas, ¿verdad? O podemos llamarla espada de doble filo, lado positivo, lado negativo, ¿verdad? Su uso positivo, entretenimiento, conectividad, manejo de emociones positivas, información, le sirve en realidad a todos nosotros si la usamos de buena manera. Pero también tiene su contraparte, ¿verdad? Que puede conllevar a un individuo a que tenga riesgo para la salud mental, sobre todo en esa etapa adolescente, ¿verdad? Puede generar inclusive ya lo que sería una ansiedad, una depresión, problemas de conducta alimentaria. También influye mucho lo que es el tema del cyberbullying, ¿verdad? Y en última instancia, el aumento de las conductas suicidas o incluso el suicidio consumado. Siguiente. No cabe duda que la difusión y extensión de la información que ofrece la Internet a la comunidad virtual, sobre todo en suicidio, es amplia y abundante, aportando en la mayoría de los casos investigados métodos específicos y motivaciones que difícilmente pueden encontrarse en familiares sociales, porque nadie en su familia va a tener una persona, debe ser una estadística totalmente baja, muy baja, los casos donde mismos familiares o allegados a estas personas le sugieran mecanismos, ¿verdad?, de cómo llevar a cabo un suicidio. Entonces vemos que no es en el ámbito familiar esta estadística, sino que se consigue en la internet, medios, maneras, métodos. Entonces, sí, a pesar de que las TIC son una nueva forma de comunicación, también promueven lo que sería el intercambio de información a través de sitios web, chat, foros y redes sociales como lugar de encuentro de personas con ideación suicida. Primero viene la ideación suicida y después viene el suicidio consumado. Entonces, si yo tengo un lugar donde me promueven a mí algún método, ¿verdad? O me ofrecen diferentes tipos de métodos para llevar a cabo eso que quiero hacer, es mucho más fácil para una persona pasar de la ideación a lo que sería ya el acto consumado, sobre todo cuando eres adolescente y no tienes todavía herramientas de cómo lidiar ciertas situaciones en comparación a un adulto. Siguiente, la evaluación. Muchas veces en consultorio, a los que le ha tocado, a los que le va a tocar, que le llegue una persona que ha tenido algún tipo de ideación o que tuvo un acto fallido, ¿verdad? Esto requiere una evaluación física inicial
y tratamiento hasta recuperar la estabilidad de esta persona. El tratamiento de la salud mental para los sentimientos, las ideas, comportamientos suicidas comienza con una evaluación minuciosa de los acontecimientos de la vida del adolescente ocurridos durante 2 o 3 días previos al comportamiento suicida. Eso sería como una manera muy estándar de trabajar esta evaluación inicialmente, ¿verdad? Acontecimientos ocurridos en la vida del adolescente durante los 2 o 3 días previos al comportamiento suicida. Siguiente. Todo adolescente, una evaluación integral del adolescente, ¿verdad? O todo adolescente debería pasar por una evaluación integral. Y la familia también, ¿verdad? Porque ella contribuye también con la toma de decisiones con respecto a las necesidades del tratamiento más adecuado o que nosotros podamos deducir que es el más adecuado a esa familia y a ese adolescente. Entonces, las recomendaciones del tratamiento pueden incluir terapias individuales, obvio, las terapias también familiares, porque eso se tiene que tratar de una manera ya mucho más multidisciplinaria. El suicidio no es algo con lo que se debe ver con una óptica muy simplicista, sino como algo mucho más complejo, como una realidad latente. Sabemos que tenemos que trabajar muchas áreas en ese individuo, no solamente a nivel individual, sino también en el ámbito familiar. Entonces es muy necesario que sea bajo esa óptica o bajo esa percepción, ¿verdad? También brindarle al adolescente un entorno supervisado, un entorno seguro. Entonces vemos como la familia, los padres o los cuidadores tienen un rol muy importante en el proceso del tratamiento de estos jóvenes que han tenido la ideación o han tenido intentos fallidos del suicidio. Siguiente. Cuando hablamos en materia de prevención, ¿verdad? Yo pienso que sí, lo que sería el reconocimiento y la intervención temprana, no solamente del suicidio, sino en todas las patologías, es vital, ¿verdad? El reconocimiento de la intervención también en trastornos mentales, de abuso de sustancias ilegales o legales, son maneras muy eficaces y demostradas en lo que sería el tema de la prevención del suicidio o el comportamiento suicidio. Muchos de los estudios que se van a encontrar han demostrado que estos programas de prevención del suicidio, los que tienen más probabilidad de éxito son aquellos orientados a la identificación y el tratamiento de las enfermedades mentales y del abuso de sustancias, ya sean drogas o sea alcohol. El control también de los efectos del estrés y de los comportamientos agresivos también es parte de lo que sería el éxito de un buen reconocimiento e intervención temprana en lo que se refiere a trastornos mentales. ¿Para qué? Para prevenir el suicidio. Son personas, o hay que recordar que son personas que están en vía de desarrollo, carentes de experiencia, están aprendiendo, están lidiando de repente con muchas situaciones particulares y el tema de la prevención es fundamental a la hora de nosotros bajar estas tasas y salvar también a estas personas, porque esa es la labor de nosotros, ¿no? Tratar también de brindarle la seguridad y la confianza que ellos necesitan para erradicar esos pensamientos que le han llegado en un momento determinado por una situación particular. Siguiente. Aquí llegamos a la conclusión. Entonces, muy ligada a lo que tratamos de impartir hoy en esta pequeña charla. Creo que este es un sector de la población muy joven, con determinadas características psicológicas, sociales y biológicas, problemas que plantea la sociedad actual, para ellos resultan a veces un poco irresolubles, de forma que el suicidio se le puede presentar a ellos como una única, ¿no? Como esa única herramienta eficaz para acabar con estos problemas a los cuales ellos no tienen soluciones o no tienen maneras como enfrentarlo. Entonces, creo que se debe seguir ahondando sobre el tema, creo que se debe seguir investigando sobre el tema. Creo que debemos considerar también la implementación de programas de prevención, como lo que estamos haciendo nosotros hoy, lo que está haciendo FEXI hoy, a través de estas charlas, que eso considero muy educativas. También los entes del Estado deberían aumentar, ¿no?, los recursos. Sabemos que son muy pocos los recursos destinados a la parte de la salud en materia mental,
para hacer estas campañas de información, para ir a las escuelas, a las secundarias, a dictar charlas, talleres, para que también por medios audiovisuales se hable de este tema. Creo que eso es gran parte de la logística que se debe implementar para las campañas de prevención, porque siento que si hay más campañas de prevención, podemos disminuir las cifras. Si hay campañas también donde en esta parte de la intervención se ofrezcan servicios gratuitos, plataformas gratuitas, por lo menos sabemos que una persona que tenga acceso a hablar con alguien en determinado momento, eso puede hacer una gran diferencia, ¿no? A la hora de tomar una decisión como lo es la ideación suicida o el suicidio consumado. Entonces, creo que más se va por esa parte, por la prevención, ¿no? Por aumentar los recursos en la parte de salud pública en materia dental, en materia mental, para nosotros poder llegarle a muchas más personas y que esas personas tengan soluciones muy puntuales, ¿no? Soluciones verdaderas, soluciones reales, porque sabemos que muchas veces estas personas, cuando hemos visto foros chat, cuando hemos visto de repente algún tipo de mensaje que ha dejado la persona, es porque estaba buscando una ayuda determinada o simplemente una persona con quien hablar. Y eso sirve de mucho a la hora de nosotros tomar una decisión. Alguien que nos escuche, alguien que nos dé algún tipo de esperanza, alguien que nos dé un consejo puntual, puede marcar la diferencia, sobre todo en estos jóvenes que carecen de todas estas herramientas de maduración para lidiar con todos los problemas propios de la edad. Ahora sí puedo responder esta pregunta. Bueno, en esta lámina están mis contactos por cualquier cosa. Voy a dejar esta lámina que está en PDF, no esta, sino la que tiene toda la información del tema en el grupo de chat para que ellos se la hagan llegar a todos los que quieran tener esta información. Aquí dice el link, cómo nos podemos acercar adecuadamente a un adolescente que presenta los primeros rasgos si el adolescente es distante o evitativo. Esto sucede mucho no solamente en el suicidio, sino, mira, hasta en las primeras consultas en el consultorio, ¿no? Recordemos que un principio de la transferencia de la información es que la persona te escoge a ti, tú no le escoges a ella. Pero si bien es cierto que existe ese principio, hay que saber llegarle también a una persona. Una persona que está pasando por un momento de dificultad, lo mejor es tener una conversación abierta, abierta y afectiva, abierta y afectiva. O sea, no con preguntas, sino más bien darle a la persona la oportunidad de que te cuente. Porque cuando la persona es distante y evitativo, no quiere que le pregunte. Entonces tú tienes que darle la oportunidad de que te cuente de a poco para tú ya ir paulatinamente incluyendo preguntas, pero preguntas desde la parte más afectiva, porque cuando la persona es distante y evitativo, lo que está evitando precisamente es hablar del tema o abrirse, porque eso es lo que está evitando en principio, abrirse plenamente. Entonces es muy bueno dejarle la primera parte a esa persona, que suelte algo de su vida y nosotros no preguntar. Las preguntas vendrán después cuando ya tú sientas que él va generando confianza en ti. Y ese es parte del principio de la transferencia en psicología. Muchas veces personas que llegan al consultorio, no solamente por suicidio, sino por otros temas, sabemos que en esas primeras sesiones están un poquito cerradas. Y cuando nosotros empezamos a dejarlas hablar un poco más, y ellas se van abriendo, ya van generando confianza, y es cuando nosotros sí podemos empezar a establecer estas primeras preguntas, pero con un tono un poco más afectivo cuando la persona es distante y evitativa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Agradecemos al psicólogo Wolfgang, quien es también doctor, por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros. En este momento se estará brindando por el chat de Zoom y por los comentarios de YouTube el link de asistencia. Y la palabra clave de esta ponencia es adolescentes. Ahí el equipo ya se lo está enviando para que puedan poner la clave, la palabra clave, que en este caso es adolescentes. Colega, voy a responder esas dos preguntitas, que son dos nada más rapidito, para que no queden en el aire. Dice Luis Ángel, ¿cómo comunicarle a los padres que su hijo adolescente tiene ideación suicida? Mira, es una reunión que tienes que hacer privada.
tienes que citar a esos padres y hacer una reunión privada, porque vuelvo y repito, esto no es algo que se tiene que manejar con simplicidad, esto es algo muy serio y la información de primera mano es muy importante. Tienes que hacer una reunión privada, decirle directamente las cosas como las estás viendo para que ellos puedan tomar acciones y no pase esto por debajo de la mesa, porque muchas veces esto pasa por debajo de la mesa y es lo que hace que entonces la persona siga con el curso del suicidio. Por eso tiene su curso. Se empieza por la ideación, metodología y después la consumación. La otra es de Víctor, que dice que desde la psicología educativa, ¿qué se puede hacer si una alumna que se intenta suicidar, qué hacer en el momento y en el futuro para con la alumna? Mira, si tienes conocimiento que una alumna está manejando este tema porque te lo ha confiado, fíjate tú que si te lo ha confiado es porque tiene confianza en ti. Y si tiene confianza en ti es porque sabe que tú le vas a dar una respuesta positiva y afectiva. Simplemente creo que lo que está buscando ella es alguien de confianza para poder compartir parte de sus problemas. Entonces, lo que tienes que seguir tú es generando esa confianza para que te siga dando información y establecer un contacto directo con algún profesional de la salud mental para que te sirva como un soporte adecuado y que ella pueda iniciar su proceso terapéutico y ya erradicar lo que sería esos primeros pensamientos que está teniendo del suicidio. Muchas gracias, doctor. Y por último, voy a mencionar nuevamente la palabra clave, que en este caso es adolescentes. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor, por su participación en esta ponencia. Buenas Gracias tardes. a ustedes y siempre a la orden para FEX. Feliz tarde y seguimos conectados en la jornada del día de hoy. Felicitaciones. Excelente jornada.